Hola amigos de Entre Tejas, bienvenidos a este programa en que vamos a abordar un tema que tiene que ver con la creación de los artistas visuales en Chiapas. En 2003, Entre Tejas tuvo oportunidad de publicar este libro, Chiapas, Nuevo Recuento de Artistas Plásticos, en que participaron Dinora Palma, Dorian Mimiaga, Hugo Huitzi, Jaime Martínez, Manuel Velázquez, Nacho Chincoya, Rafael Araujo, Ramiro Jiménez, Sandra Díaz y Sebastián Santis. En aquella ocasión tuvimos oportunidad de invitar a los artistas visuales mencionados, pedirle su participación en autoría, sino cuadros que habrían de crear en ese momento justamente para el catálogo. Cada uno de ellos participó con 5 trabajos y fueron catalogados en este libro. El poeta Gustavo Ruiz Pascasio se hizo cargo de hacer el trabajo de crítica, de análisis de cada uno de los artistas visuales, de su obra, por supuesto. Y la verdad es que fue ocasión de un proyecto muy satisfactorio, uno de los pocos catálogos que se han hecho en el estado de Chiapas y editado con miras al mercado del arte, porque la idea era eso, dar a conocer el trabajo de los maestros y de los creadores jóvenes, egresados o estudiantes en esa época todavía, de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de la UNICACH, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pues bueno, después de aquella experiencia, Entre Tejas mantuvo contacto con cada uno de los creadores y también la participación de otros y de otras creadoras y creadores visuales fue incrementándose. Por eso consideramos que este programa resultará muy interesante y muy didáctico y muy esclarecedor de la situación de las artes visuales en Chiapas. Cada uno de los tópicos que abordaremos seguramente resultarán de su interés y, bueno, quedará en los anales del futuro de la historia de Chiapas cómo estaba la situación, quiénes eran los creadores en esta época. Es por ello que damos la bienvenida a nuestros invitados, de quienes me permitiré leer una breve semblanza de su quehacer, de su formación. Ellos son Ninfa Torres Lagunes y Ramiro Jiménez. Ninfa Torres Lagunes es licenciada en Artes Plásticas con opción en Pintura por la Universidad Veracruzana. Cursa la maestría en Artes Visuales, Práctica Artística y Pensamiento Contemporáneo por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En 2003 es seleccionada en la Quinta Bienal Internacional de Artes Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de México. En 2012 fue seleccionada en el Encuentro de Artes Plásticas de Tabasco. Obtuvo en el 2011 mención honorífica en la Bienal de Pintura Joaquín Clausel y fue seleccionada de la Quinta Bienal Nacional de Artes Visuales en Yucatán. En 2010 obtuvo el premio de adquisición en la categoría de pintura del 17º Festival de Artes Plásticas Bienal del Sureste. En 2008 participó en una residencia de producción en el Instituto Rural de Arte de Alcalá del Júcar, en Albacete, España. Desde 2008 a la fecha se desempeña como docente en la Licenciatura de Artes Visuales en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Cuenta con múltiples exposiciones individuales en diferentes espacios, tales como centros culturales y galerías de Chiapas, Veracruz y Ciudad de México. De sí misma dice: pintar me exige inconformidad permanente, permite cuestionarme y cuestionar un sistema que nos alecciona para no hacerlo. Como mujer habito una cotidianidad que me violenta y aqueja, por lo cual busco espacios para pensar, pintar y responder. Por eso, insistir en el arte y permanecer en la pintura me reivindica políticamente desde mi espacio personal. El maestro Ramiro Jiménez Chacón es artista plástico, artesano, museógrafo y profesor de artes visuales. Es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Veracruzana y maestro en Práctica de las Artes Visuales y Pensamiento Contemporáneo por la UNICACH, y ha realizado estudios de especialidad en apreciación de las artes por la UNICACH. Ha presentado más de 30 exposiciones individuales y 50 colectivas en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Quebec, Montreal, Austin, Texas, La Haya, Holanda, Tokio
Nihonmatsu, Funabashi, Yokohama y Kanazawa en Japón, así como en Guatemala y Puerto Rico. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Escuela de Artes Visuales de la UNICACH desde 2002. Del 2004 al 2008 fue coordinador de la licenciatura en Artes Visuales de la UNICACH. Se ha desempeñado también como museógrafo y curador en la Pinacoteca Diego Rivera en Jalapa, Veracruz, jefe del Departamento de Museos Estatales de Coneculta, Chiapas. Fue profesor en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Becario del FOESCA, ahora PECDA, en Creadores con Trayectoria durante 2 emisiones, 1994 y 1998, programa que posteriormente coordinó por 2 años a partir del 2002. Ha obtenido algunos premios nacionales y estatales de adquisición, responsable del grupo de producción artística onírica con premio PACMIC 2019. La temática de su obra ha transitado por situaciones que surgen a partir de sus raíces chiapanecas, trasladándose hacia la exploración de su interior en el que aborda el hábitat de la soledad y la relación del entorno en que habita, desde lo cotidiano en la sociedad, como momento central de su producción plástica que la realiza en técnicas mixtas, sobre tela, en diversos formatos, así en la técnica del grabado. Bienvenidos, maestros. Pues bueno, el interés que tenemos es que este programa gire en torno al tema de la experiencia en la creación y el entorno del arte en Chiapas. Ninfa, ¿quieres empezar con este tema, por favor? Cumplir 12 años de residencia en Chiapas. Yo llegué aquí a trabajar por invitación precisamente del maestro Ramiro a la licenciatura de Artes Visuales, de la cual era coordinador. Y en ese entonces estaba recién egresada de la Universidad Veracruzana. Me parecía un espacio interesante de oportunidad para practicar la docencia. Y me fue muy fácil integrarme en la comunidad local y también creo que eso me hizo motivarme mucho desde un principio para iniciar de alguna manera mi trabajo en la creación de manera profesional. Creo que el panorama que en ese momento se me ofrecía a los ojos era bastante estimulante en el sentido que había una incipiente dinámica de producción local respecto a la licenciatura, ¿no? Estimulada por la licenciatura, más allá de los antecedentes que había, de los artistas anteriores, como la generación de Ramiro, que se formaron fuera, o la generación de los maestros que de algún modo fueron autodidactas o no profesionalizados por una universidad, ¿no? En ese sentido, creo que las limitaciones que tiene el Estado, quizá de infraestructura o por el contexto socioeconómico de la región, son a la vez una brecha de posibilidad para crear sin el peso del mercado y sin el peso de círculos como inaccesibles que quizá tienen otras regiones de nuestro país, ¿no? Mi experiencia pues no deja de estar limitada a la capital, pero en ese sentido eso no me deja tampoco ver la necesidad de que haya otros modelos de estímulo a la creación y a la profesionalización que pudieran abarcar toda la diversidad de un estado como lo es Chiapas, ¿no?
que pese a tener condiciones de dificultades en zonas donde hay mucha desigualdad social, la creación del arte, y precisamente en el arte popular, pues es un puntero en nuestro país, ¿no? Hay una actividad importantísima y una riqueza, una aportación de los pueblos originarios muy interesante. Creo que las dificultades a las que yo me he enfrentado como creadora tienen que ver con aspectos estructurales que se viven en todo nuestro país, que no son especialmente del estado, de la región, y que tienen que ver con la desigualdad de género o con la centralización que tiene nuestro país respecto a todas las dinámicas, ¿no? Entonces, estar retirados geográficamente del centro de la Ciudad de México nos invisibiliza un poco a todos los creadores que estamos en la periferia, y en ese sentido no es un problema particular del estado de Chiapas. No sé, me gustaría contrastar mi comentario con la opinión de Ramiro, que tiene una trayectoria más larga, que también salió del estado y que pudo ser creador fuera de su estado natal. Claro, por supuesto. Gracias, Ninfa. Pues Ramiro, si fueras tan amable de darnos tu opinión al respecto. Claro. Gracias, Luis. Gracias, Ninfa. Efectivamente, nuestro quehacer cotidiano en el arte, ahora que escuchaba a la amiga Ninfa, bueno, a mí me ha tocado ver estas partes en cuanto a haber empezado acá, haber crecido acá en Tuxtla, en Chiapas, viendo todo este entorno y desarrollo cultural, todos los cambios que hemos vivido, incluso como ciudad capital. Me tocó ver los cambios en los años 80 del centro de la ciudad, de pronto vernos en un contexto urbano al que pues, nos modernizaron en su momento con esta idea, ¿no? de construcción de proyectos arquitectónicos al centro. Pues bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hemos tenido, y esto de alguna manera debería tener que ver también con los procesos de identidad, ¿no? que tenemos. Cuando yo crezco acá desde niño en los talleres libres de artes plásticas, sí, y posteriormente al terminar mi bachillerato me voy a la Universidad Veracruzana a estudiar, pues sí sentí un cambio de ciudad. Yo tenía 18 años y sí me permitió, pues bueno, al principio lo primero que aprendes es a vivir fuera de tu casa, ¿no? Sí, y ese es un primer reto que te encuentras en la vida, ¿no? Posteriormente es aprender a hacerte un espacio, un lugar, y yo celebro mucho haber estado fuera en el sentido de que hice grandes amigos, nunca hubo diferencias de quién era de Veracruz, quién era de qué parte del estado, del país, sino fue como más bien la comunión, era la producción artística, ¿no? Que yo creo que ese es el lenguaje que nos ha tocado y lo que nos tiene aquí frente a esta pantalla, a esta cámara, perdón, porque es una comunión, ¿no? Es lo que es el punto de convergencia, es la creación, el intercambio de intereses. Con los amigos que yo me fui desarrollando ya más profesionalmente en la ciudad de Jalapa, me permitió como identificar, bueno, estar juntos no significa pensar igual, y eso es lo interesante, esta diversidad de pensamientos. Estar en Chiapas nuevamente a partir de 1992 y me reencuentro con toda la gente que hoy en día está en la creación. Fueron formados en talleres libres, que era lo que teníamos al alcance, y aquel viejo proyecto del maestro Luis Alaminos de hacer una escuela técnica de artes, técnico instructor en artes plásticas, no se concretó como tal, pero bueno, se crea un TCU en Unicach de artes plásticas y posteriormente se crea una licenciatura. Todos estos momentos que me tocó ver en una ruta hacia la profesionalización de las artes, te permite como ir palpando todos los cambios, la gente que va llegando, y yo siempre creí
en ese entonces tendría yo 22, 25 años promedio, que era interesante que viniera gente de fuera. O sea, no decir, no que querer sí en los que estamos acá, pero es muy interesante, es muy rico el intercambio, la transculturización que podemos vivir del arte, incluso no solamente en el arte contemporáneo, sino en el arte popular también, ¿no? La convergencia que puede haber de los artesanos en un estado tan rico en arte popular, como bien mencionaba Anita hace un momento. Yo creo que es lo que nos da esta visión y este sentir y este pensar ante un estado con grandes complejidades sociales, económicas y de salud, ¿no? No se diga, ¿no? Que vivimos en un estado así. Pero yo creo que todo esto que tenemos, yo creo que muchos creadores lo hemos como empezado a recoger, a expresar y a transmitir a través de nuestras obras. Tomaría como ejemplo inmediato el trabajo que hace la maestra Ninfa, ¿no? Ella habla de la mujer, hay una cuestión de género. Hace años no había nadie hablando nada de género en Tuxtla, ¿sí? No se hablaba de esto, porque o quién iba a exponer plásticamente a una mujer vista desde la mujer, ¿no? Y yo creo que muchísimas mujeres más se han sumado a esto, el movimiento de las artes en Chiapas. Y bueno, no sé, Lucio Villa, Luz, perdón, se me van muchos nombres ahorita, pero creo que hay como que esta participación de la mujer, porque había algo que hace muchos años no había mujeres en nuestros grupos. Empezaba a ver, la mujer más inmediata fue Lucio Villa y Pati Mota, ¿no? Con sus temas que trabajaban, lo que se pensaba en el momento, y esto ha venido dando una madurez a que cada quien ha encontrado su lugar para transmitir y expresar algo. Yo creo que este ha sido un entorno, pues para mí más largo, pues, por un poco más de tiempo de vida y ver estos cambios, me parece que son muy ricos. Una facultad de artes que ha hecho el intento por que tengamos mejores profesionales de las artes plásticas. Creo que hay una labor interesante también ahí, ¿no? Pero yo ahora lo digo desde la creación independiente, no tanto desde si una formación académica es la idónea, porque yo creo que el tiempo es el que dice cada individuo, cada creador, ¿sí? Cuál es el nivel y calidad de su obra artística, ¿no? Entonces hoy celebro que en Tuxtla tengamos mucho más diversidad de estilos y tendencias, y la participación y la inclusión de las mujeres, hablando de las mismas mujeres, hablando del mundo cotidiano, de la violencia. Yo creo que el artista es eso, ¿no? Es de la denuncia constante de los sucesos sociales que vivimos, y pues no se diga en Chiapas, un estado tan golpeado, tan rico en muchas cosas, pero golpeado por otro lado. Entonces, por el momento creo que sumándome en parte a lo que estamos iniciando en esta entrevista. Claro, de lo que comentan, a mí me surge una inquietud. Si llega una persona de fuera a buscar a artistas plásticos chiapanecos porque quiere comercializarlos a nivel nacional o internacional, ¿cuáles son estos espacios, esos canales de divulgación, de difusión de ese trabajo? Yo entiendo que en el caso de Ninfa, que está en contacto con los alumnos en la ahora Facultad de Artes Visuales, pues ¿qué opciones les dan a los egresados de allí en cuanto a la divulgación de su trabajo? ¿Existen los espacios en Chiapas para eso? Los espacios en Chiapas son limitados, incluso los espacios oficiales pues no tienen una actividad como la demanda ya la producción. A raíz, yo creo que sí, a través de la profesionalización de la facultad. Sin embargo, el mercado está afuera. Eso escapa a las posibilidades de una institución como la universidad o del Consejo Estatal. Creo que la divulgación, si se quiere acceder al mercado o si se quiere generar un mercado, tiene que ser un trabajo transversal entre todos los actores en la producción, en la divulgación, en el consumo. Aquí cuando se habla de lo chiapaneco, creo que ha habido una tradición, como una tendencia hacia la endogamia, en un sentido de pensar que eso tuviera que englobar un estilo
o unas características o ser exclusivo de quienes nacieron en este estado. O sea, lo digo por como lo decías, en el sentido de que si viene una conexión de afuera, una invitación a exponer, tiene que ver más bien con el arte en Chiapas, ¿no? Con lo que sucede a nivel regional y no como con una etiqueta estricta de lo que debería ser o de lo que tendría que ser llamado arte chiapaneco, ¿no? Entonces, creo que los medios de divulgación y de difusión actualmente más eficaces están al alcance de todos y son estos medios digitales a la que la mayoría tenemos acceso hacia afuera, hacia el mercado, ¿no? Hacia donde se rigen los mercados, pero que tenemos el pendiente, lo que tenemos mucho que hacer al interior, a nivel estatal, tiene que ver con romper un poco esa endogamia y generar más intercambio para fortalecer un mercado local, para promover el coleccionismo, para difundir las colecciones. Me parece que ese es como el camino más largo para los creadores en Chiapas. Gracias, Ninfa. Ramiro, en ese sentido, bueno, tú has tenido una vasta experiencia como académico, como creador, por supuesto, pero ¿cómo sientes, siguiendo con lo que comentaba Ninfa, cómo sientes el mercado de arte interno, esas posibilidades de que los jóvenes puedan acceder a él, existe, o de plano no, o qué opciones verías que serían convenientes? Porque yo creo que dejar todo en manos del Estado, pues yo creo que ya eso se rebasó, ¿no? Así es, yo no pensaría ya que el Estado es una opción, ¿no?, para el arte en Chiapas. Yo pensaría y sigo creyendo que las capacidades autogestivas de los creadores es lo que debe prevalecer, ¿sí? Y que he insistido mucho en esto, ¿no?, que el creador es independiente, o se mueve en un colectivo de creadores, ¿sí? Debe ser más independiente, debe ser totalmente independiente, procurar promover y estimular espacios tanto físicos como virtuales para la expansión del arte en Chiapas, ¿no? La pintura, la gráfica, la escultura que pues es el área que quizás que más baja tenemos en Chiapas, ¿no?, que hemos carecido de ella, pero creo que en la pintura, la gráfica, estamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, las oportunidades están, yo creo que depende cómo las veamos, cómo las trabajemos, con qué visión, ¿sí? Sin vendajes ni egoísmo, sino compartiendo. Los jóvenes creadores, la gente que va egresando de la Facultad de Artes, no todos se dedican a la creación artística, pero los que sí se dedican a ello, algunos han buscado tener sus espacios independientes pequeños, van madurando. Yo creo que se debe volver una red de espacios que vayan procurando abrir sus espacios y promoverlos, ¿no? Y que cada vez sea mejor, con visión de lo bien hecho también, ¿no? Porque también muchos piensan, entiendo, que con dificultades económicas en sus espacios, pues, no cuentan con equipos que puedan darle un alto nivel, pero mucha gente no se atreve a rentar un espacio porque no puede económicamente para rentar un espacio, hacer una galería, un café galería, un restaurante galería, y los restauranteros, pues, no sé realmente qué tanto, no todos voltean a ver y hacer como este vínculo con la creación, los espacios alternativos, pero la otra son las redes sociales que yo creo que quienes las saben trabajar bien, o se diga los jóvenes, que son los que podrían trabajarlo mejor, es un espacio de oportunidad. Y me parece que sí es a partir de los creadores ya, no esperar a que venga alguien a promoverlos, ¿no? Las oportunidades de gente que puede venir de fuera y motivarnos a un mercado, pues es muy bajo. O sea, no somos Oaxaca, donde viene gente incluso del extranjero, es profeso, a buscar a determinada galería, determinados artistas y comprarlos. No me caso con esta idea de que a Chiapas nos falta un Toledo, no. Entonces vayamos a todos los estados, les va a faltar un Toledo.
yo creo que no siempre me encanta la obra de Toledo y la respetaré siempre. De hecho, fue una gran influencia en mi obra artística, pero sí creo que más bien no nos falta Toledo, nos falta decisiones. Nos falta decisiones, nos falta comunidad, mucho más intensa, mucho más pensada y con una sensibilidad, sin tantas divisiones de grupos, ¿no? Que más bien pareciera que cuando alguien ve crecer a alguien es dar un codazo para que no suba, ¿no? Y bajarlo, ¿no? Ese es como se han caracterizado algunos grupos por hacer eso. Y yo creo que el arte es la producción artística, la sensibilidad, la humildad de ello para hacerlo, ¿sí? Y ponernos a trabajar. Yo creo que la producción es la que debe permear ante todo y poder mostrarnos desde nuestra producción, ¿sí? Entonces yo creo que la distribución del arte dependerá de esta vasta producción, ¿no? Conozco el taller de Robin Infant y sé que es un taller donde uno llega, realmente hay producción ahí, la sala, toda la casa es taller, ¿no? Y sé que algunos artistas más también en el estado lo son, ¿sí? Pero yo creo que eso se trata, pongámonos a producir y vamos a ver en qué punto convergemos para poder mostrar nuestro trabajo, poder extender redes que muestren esto que hacemos. Y bueno, los gestores, pues bueno, deberían participar, involucrarse más, pero bueno, no voy a tampoco a desgastarme en esta parte, porque sí creo más bien en las capacidades autogestivas de los creadores y no esperar que a la casa lleguen a tocarse, aquí vive un artista. Yo creo que eso ya está superado a finales de mediados del siglo XX. Entonces, por otro lado, hablando de lo que tiene que ver con esta endogamia y todo lo que se produce en Chiapas y esto, efectivamente, pintar a Chiapas, venir a Chiapas no es pintar a Chiapas, ¿sí? Estar acá, vivir acá, tiene mucho que ver, porque uno elige vivir donde está. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé con esta idea de que pintaba Chiapas, mis caminos por Chiapas, y te casa uno con esta idea de chapanequismo, como decía el doctor Andrés Fábregas, la chapanequidad que los permea en nuestro cotidiano. Yo creo que no se trata de eso. A mí en lo personal no se trata de pintar de colores mis cuadros para hablar de Chiapas, sí en su momento, pero yo partí mucho de lo que tenía que ver en mis contextos culturales, regionales, pero traducidos al blanco y al negro, a la parquedad temática, ¿no? Yo creo que esa es una manera de expresarlo. Pero bueno, más que hablar de mi obra es como decir que podemos hablar de Chiapas sin tener que vestirnos de colores ni la falda de algún bailable regional, ¿no? Yo creo que esto es lo padre del arte, que permite verlo desde muchos puntos, muchas visiones, ¿no? Y sí creo que podemos tener un poquito más de potencial en cuanto a un mercado del arte. Nuestro estado pues no es un estado que consuma mucho arte, ¿no? Entonces sería importantísimo estimular y llegar a la gente que podría intentar comprar obra, ¿no? Claro. Bueno, si me permiten, yo podría aumentar a esto. Me parece muy bien que el artista sea un importante gestor de su trabajo, pero creo que también ahí está la responsabilidad de otras personas, porque si ustedes pierden el tiempo en vez de estar creando, en estar buscando mercados, creo que eso no. Y por lo que me acaban de decir, pues la opción está hacia afuera. Hay que ir creando el arte doméstico, pero creo que no se va a salvar la creación artística y la supervivencia, porque no es lo mismo un escritor que necesita papel o la compu y nada más, que los lienzos que ustedes necesitan, el material, el acrílico, el óleo, que es una inversión importante también. Tener guardadas allí las piezas en casa o en el estudio implica una inversión importante, ¿no? Es el catálogo que ustedes tienen. Pero yo considero que sí habría que buscar los canales adecuados para mostrar el arte chiapaneco bien articulado a través de las redes sociales, a través de un dealer, de un marchand que pueda ofrecer esto al resto del país, ¿no? Yo creo que ahí estaría la competencia, además de la obra local. Sí, tiene que ver con, como lo que decía Ramiro, con la consolidación de núcleos y la colectividad, ¿no? Generar comunidad y mucha organización en ese sentido. Creo que ahí sí son esfuerzos grupales los que hacen posible
organizar toda esta inversión. Es un poco difícil, ¿no? Cuando generar una serie, una colección implica este esfuerzo que menciona. A veces se falta el triple de ese esfuerzo de transportar obra, de organizar, trasladarla a otro sitio. Ahí sí muchas veces las instituciones que están creadas para este fin nos dejan un poco solos a los artistas, ¿no? En ese sentido, cuando uno tiene que realizar toda la gestión en espacios que están diseñados para ello. En los espacios de la iniciativa privada, pues también va el artista confiando por delante, depositando la obra, pagando envíos. Es como un ejercicio de mucha fe, pero es necesario, ¿no? Creo que tenemos que sumar esfuerzos y sobre todo participar en convocatorias, que es lo que yo siempre aconsejo a mis alumnos, en todas las que están a disposición por los programas estatales, a las de la iniciativa privada, y tener un poco participación en todas estas dinámicas para poder saber de qué se trata, de qué se tratan todas estas dinámicas del mercado, de la divulgación, y pues tener una propuesta o poder contemplarlo de forma anticipada, ¿no? Tener un poco más de planeación, de cómo dirigir la obra, de cómo organizar nuestro trabajo de forma profesional. Bien. Ramiro, coméntanos, de acuerdo a tu experiencia desde la academia, con los jóvenes que salen egresados, ¿cómo los ves? ¿Cómo han crecido? ¿Cómo van? ¿Vale la pena seguir trabajando por un semillero de artistas visuales en el estado, en términos generales? Yo creo que sí vale la pena. Pues mira, finalmente todos los chavos que egresan, que se están dedicando a diferentes actividades, algunos han ido a dar clases al magisterio, van en busca de una plaza y están por ahí dando clases, algunos, los menos quizás, se están dedicando a la producción personal o de manera colectiva, otros están muy metidos en la onda de los muros, ¿sí? Están pintando muros pero quizás no todos se han ido, por ejemplo, por un posgrado, por continuar estudiando. Algunos sí, pero muy poquitos contados, los que quizás se han ido a seguir preparando a un posgrado, ¿no? O claro, algo fuera de Chiapas, ¿no? Claro. Creo que la oportunidad, al igual que cualquier otra profesión, la tienen los creadores de las artes visuales, ¿sí? Entonces me parece que tanto egresan ingenieros, egresan arquitectos, artistas visuales, profesionales de las artes visuales, porque no formamos artistas, formamos profesionales de las artes visuales. Yo creo que tenemos que insistir como docentes que somos en compartir nuestra experiencia en la creación, con el ejemplo de la creación, con el ejemplo incluso de la mentalidad que se tiene cuando egresas, con qué visión egresan los chicos, y si nada más están pensando en procesos técnicos, ¿no? En cuestiones nada más de aprender técnicas y desarrollarlas, que bueno, en parte está bien, ¿no? Pero tienen que pensar que el arte es conocimiento y que eso es algo que jamás lo pueden dejar, aún egresados, no pueden dejar de tener la práctica de las artes visuales como tal. Claro, gracias. Ninfa, entre otras cosas interesantes que comentabas anteriormente, te estabas comenzando a referir al tema de que al Estado le corresponde la responsabilidad de la formación. ¿Qué quieres abundarnos al respecto? Sí, creo que en ese sentido, si pensamos en el contexto local de toda la riqueza y toda la producción que se genera en Chiapas del arte popular a través de la transmisión de saberes comunitarios, pues vemos que prácticamente aquí llegan muy pocos
muy pocos alumnos tienen acceso a estudiar artes en Tuxtla con las dificultades que ello implica. Cuando han venido de regiones lejanas como de la selva, de los altos, de la frontera, pues se enfrentan a circunstancias totalmente difíciles para poder permanecer, ¿no? En ese sentido, creo que es urgente la generación de entrada de la incorporación de las artes a la formación básica. O sea, que como parte de la formación integral, de la educación integral, y a otros modelos de aprendizaje de las artes, precisamente para algunas zonas que tienen dificultades al acceso a la educación formal o a la educación universitaria. Creo que así como en algún momento el sistema de telesecundaria resolvió esta accesibilidad de muchas del territorio complicado del país, las artes tendrían que llegar a todos esos rincones donde falta todo y no falta talento artístico, donde no falta estímulo y donde hay una sensibilidad especial para desarrollar las artes, ¿no? Las artes populares son un ejemplo de ello y creo que debería haber más programas y, ¿por qué no, otros modelos formativos para que la universidad, en la forma en la que la conocemos, como funciona de forma centralista, con todas sus limitaciones, no sea esa la única vía de profesionalizar y que haya otro tipo de, otros espacios que no, pues que las casas de cultura sin presupuesto, sin personal, sin un modelo o sin un programa adecuado puedan funcionar de esa manera, ¿no? Creo que ahí hay mucho por hacer. No sé, Ramiro, ¿qué opinas al respecto? Efectivamente, la labor que se puede hacer en la educación media es muy importante. Hace unos días, unas semanas, estaba en una entrevista con gente del COVACH y justamente las veces que he tenido que colaborar con el COVACH, me he encontrado una serie de labores, la labor que no han dejado de hacer en promover actividades artísticas, culturales. Yo lo que les he insistido alguna vez, estando incluso en instalaciones de ellos, en algún evento de sus muchachos, es que deben ver la manera que en su programa, en su currícula, tengan incluido materias opcionales, pero que tengan esta perspectiva de apreciación, al menos de apreciación de las artes, ¿no? Que los chicos puedan adquirir este mínimo de conocimiento, el básico, ¿no? Que sería muy rico que todas las niveles medios lo manejaran, ¿no? Porque no lo incluyen, ¿no? En los programas. Yo creo que en parte eso ayudaría mucho, sensibilizar a quienes tienen las posibilidades de hacer estos programas, incluir en sus programas estas materias o unidades de aprendizaje que tengan que llevar y fortalecer, porque recibimos a nuestros chicos, hablando de la Facultad de Artes, cuando hacen un examen de nuevo ingreso, pues la mayoría prácticamente nunca han tenido ni oportunidad de estar en un taller, nada, porque bueno, el proyecto ya es fallido ahora, lo de las casas de cultura prácticamente pues ya no funciona, ya fue, como dicen los chavos, ¿no? Esto ya fue hace tiempo y no tiene vigencia y hace falta actualizar cosas, ¿no? Pero bueno, quizás aquí sí está un poco la labor del gobierno, ¿no? Para poder permear y analizar esta parte que es muy, muy importante en el Estado y en muchos estados más, ¿no? No lo digo solo por Chiapas, sino por otros estados. Hay estados que lo tienen, ¿no? Digo, la Ciudad de México tiene muchos programas educativos de educación media, en bachilleres y preparatorias. Hay materias de arte, hay escuelas que tienen que ver con el arte, ¿no? Pero bueno, en nuestro sin embargo, caso, estados como Chiapas tienen como todo el potencial, tienen un territorio amplísimo donde no hay cobertura en ese sentido, cuando la producción es enorme y las limitaciones para que un chico venga de la selva a estudiar a Tuxtla Gutiérrez y sostenerse, pues son muy improbables, ¿no? claro.
Así es. Sí, 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 creo porque, que la oportunidad hay que darla, porque, ¿no? A los chicos. exacto, porque al final de cuentas, si no conocen y no saben, ¿qué porcentaje de la población en Chiapas puede tener conocimiento de que existe la Facultad de Artes Visuales en la UNICACH? Algo mínimo. Ramiro, pero sobre todo, ha habido antecedentes históricos en nuestro estado, en Chiapas. ¿Por qué no nos platicas brevemente esa experiencia de los jardines del arte y de esas escuelas de arte previas a la Escuela de Artes Visuales? Digo, donde en buena medida te formaste tú un poco también. ¿Cómo fue esa Bueno, experiencia? me tocó formarme en los talleres libres. Yo llegué desde los 8 años, me llevó mi papá, pues era maestro ahí de la Escuela de Artes Plásticas. Me tocó empezar cuando ya estaba en la Escuela de Artes Plásticas, en lo que actualmente es el Centro Social Francisco Madero, atrás del Palacio, a un costado del Palacio Federal, en el centro de Tuxtla. Y pues bueno, eso se clasificaba en partes. El área de los principiantes, que eran a partir de los aproximadamente 14, 15 años, ¿sí? Y la parte de los avanzados, como le llamaba el maestro Luis Alaminos, y el maestro Jacobo Martínez, que también era el director en ese momento de la escuela. Ambos venían de la Ciudad de México, sin olvidar que el maestro Luis Alaminos era de Málaga, España. Eh, Ahí estaba el área de los que pasaban a óleo, era como un grado, ¿no? Ya pasar a pintar óleo, ¿no? Pero la riqueza de esto yo creo que bueno, finalmente la gente llegaba no por tener un papel, ¿no? Un documento, un título de licenciado, sino por primeramente el quehacer y aprender a pintar, a dibujar, se hacía grabado, sí, mi papá daba clases de grabado ahí, sí estaba el maestro Ranulfo Bautista, el gringo oaxaqueño, era maestro de artes plásticas y era músico de la banda sinfónica municipal, o del estado, me parece, creo que era la banda. Entonces, digo, ese Tuxtla de los 80s que a mí me toca conocer desde niño, pues bueno, todavía el Ateneo tenía presencia como el fomento de los eventos, presentaciones de libros, exposiciones, teatro. El maestro Luis Alaminos todavía me tocó ver que estaba dirigiendo ese teatro. Daba sus clases de artes plásticas y trabajaba teatro, ¿no? Y en ese mismo Centro Social Francisco Madero me sumaba por la parte de atrás, está la parte de arriba, el área de proyecciones y en lo que es ya el foro del centro social. Estaba la maestra Betty Maza con sus alumnos de danza, ¿no? Danza folclórica, ¿no? Ensayaban con música, practicaban con música en vivo, fuera de piano o fuera marimba, ¿no? Entonces, había un evento que organizaba el IF nacional, que eran los Juegos Nacionales Culturales y Deportivos para la Niñez. Yo participé ahí a partir de los 8 años hasta los 12 años, con la devaluación de López Portillo en el 81, 82, me parece. Se suspenden esos juegos que se organizaban en la Ciudad de México, pero eran actividades deportivas y artísticas, ¿no? A mí me tocó ir en 4 ocasiones por parte de las artes plásticas, ¿sí? Y pues bueno, de las 4 ocasiones tuve la suerte de ganar de las 4 ocasiones ganar 3 premios, ¿no? Pero es decir, esta formación que yo sentí desde mi infancia ahí, yo creo que es muy rica en tu manera de ver el mundo cuando ya eres mayor, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy interesante, poder llegar más a los niños para crecer en un mundo lo más culto posible, ¿no? ¿Sí? Independientemente que en su vida profesional se dediquen, no sé, a derecho, arquitectura, ingeniería, etcétera, ¿sí? Pero tener esta formación, este acercamiento a las artes desde la infancia, creo que contribuiría a la formación y esta visión de personas más cultas. Ninfa, pues ya escuchamos a Ramiro con esa época edénica del arte y la cultura en Tuxtla y probablemente en muchos lugares del estado. Si te preguntara que hicieras una reflexión en torno a por qué no ocurre eso hoy, ¿qué nos compartirías? Bueno, porque no siguen sin valorarse las artes como un área del conocimiento, porque sigue prevaleciendo para el público, para las políticas culturales, para la iniciativa privada, esta concepción del arte como entretenimiento únicamente o como un espacio recreativo, complementario o de relleno, ¿no? Este, nos falta mucho por alcanzar esa concepción
del arte generador de conocimiento, como ese espacio para el desarrollo del, social, ¿no? Para la cohesión social, para muchas otras áreas que no se, económicas, ¿no? Que todavía no se alcanza a vislumbrar. Yo me acuerdo el primer mural, un pequeño mural que fui a gestionar en mi municipio originario, en Misantla, Veracruz. Me mandaron con el regidor de Cultura y dijeron, señor fulano de tal, aquí esta jovencita es pintora y quiere pintar tal cosa, ¿no? Quiere pintar el pocito de la caquiña para una festividad. Y el señor de Cultura me miró, me escaneó y me dijo, no, ya las guarniciones ya están pintadas, ya terminamos, ya está todo listo para el festejo, ¿no? O sea, en su mente pues sabía que había un espacio para un mural que se hacía año con año, yo iba a pintar las guarniciones, o sea, no, le tuvieron que explicar con todo detalle que yo estaba hablando de un mural, que yo era pintora, que estaba formándome en la universidad, ¿no? Y así sucede con muchos sectores de la población que todavía no alcanzan a ver los alcances del arte. Veía una encuesta reciente a partir del confinamiento global de estos últimos meses, una encuesta, no sé si del New York Times, un medio de Estados Unidos importante, que pedía la importancia de las profesiones en este contexto de la pandemia, y pues al artista lo dejaban en el último peldaño, ¿no? O sea, el público consideraba que el artista no era importante en un contexto como en el que se vivía actualmente, y pues ¿quién podría sobrellevar la pandemia sin música, sin series, sin películas, sin todas estas actividades que nos permiten desarrollar el espíritu, ¿no? Claro. Gracias, Ninfa. Ramiro, entonces, sí. Perdón, Luis, que te interrumpa. Quería agregar ahí esto que decía ahorita la maestra Ninfa. Nada más algo muy, muy sencillo. La mayoría de creadores nos hemos quizás acostumbrado a esperar propuestas del gobierno o pareciera que vamos a producir a partir de los presupuestos del gobierno, por no hablar de la instancia cultural competente del Estado, ¿no? Que mucho creador piensa que si ellos no dan recursos, no se va a crear. Mi trabajo no lo debo a una institución cultural, lo debo a mis posibilidades, lo debo a lo que vivo en mi entorno cultural, se lo debo a ellos, a mis colaboradores, a mis camaradas creadores, lo debo a ellos. ¿Sí? Pero yo creo que ha sido erróneo que muchos esperan que el gobierno les resuelva su modo de vida, cuando creo que se pierde el tiempo ahí. Se puede realmente dedicar a la producción artística. Nada más quería abordar este comentario. No, excelente. Pues yo tenía una pregunta previa para continuar con esto y luego otra que se me ocurre. Va la primera. Si tenemos como sustento que esos niños no tuvieron contacto con el arte, con la cultura, crecen y son los funcionarios y son los regidores, obviamente ahí están los resultados de la falta de formación artística y cultural en nuestro país, ¿no? Que es lo grave también, aparte de los presupuestos. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Y segundo, no tiene que ver también con una apatía tremenda, porque en el país, ustedes lo vieron, el caso de Lina, el caso de Cultura, los creadores del país exigieron y pidieron apoyos en esta situación y dijeron, no queremos dádivas, queremos que nos contraten ahora, nos paguen ahora y les cumplimos con danza, con teatro, con música, con conciertos, con obras pictóricas quizá, después de que pase todo esto. Pero en la comunidad chiapaneca yo he notado una gran apatía en este sentido, ¿no? Como que de pronto no se sintieron con el derecho de poder exigir como trabajadores, obreros o creadores de el ámbito cultural.
¿Quién me quiere responder o agregar a esto? No, bueno, yo creo que no se le puede exigir a una instancia cultural que no se sabe exigir a sí misma, ni siquiera saber hacer un proyecto de cultura. Yo creo que llevamos 3 sexenios donde no hay nada, no hay nada para Chiapas en respecto al proyecto cultural y de arte. Entonces yo creo que eso mismo, esto que permea en la comunidad artística, es saber que las puertas van a ser las mismas de siempre, esas puertas cerradas, donde nada más te van a decir no hay, no existe. Sí lanzan unas pequeñas convocatorias ahí, pero pues son sacadas de la manga. No son pensadas, y analizadas, revisadas para saber qué impacto tienen en la comunidad y en el consumo social actual, ¿no? Bajo qué necesidades, ¿no? Pero yo creo que sí, habrá que, yo cedería los espacios a los jóvenes, ¿no? Que empiecen a proponer ellos, si lo que quieren es exigirle así a las instancias culturales que lo hagan, ¿no? Pero me parece que es acercarse a un árbol que no da frutos, ¿no? Ninfa, ¿qué opinas de esto? Sí, yo insistía por eso que la responsabilidad más grande y la fe, ahora que yo depositaría respecto al Estado en relación con el arte, tendría que ser en la formación, en el área de formación, ¿no? Creo que Chiapas tiene un gremio fragmentado, lo que hace difícil, ¿no? Que haya pues un reclamo unánime respecto a políticas o al funcionamiento de los programas y que en ese sentido no ha abonado a que haya un reconocimiento como más diverso a todas las posibilidades de creación. Yo, a partir de mi experiencia con la facultad, sí creo que serán las nuevas generaciones que ya tienen otro tipo de formación y que la misma posibilidad de compartir un espacio universitario te obliga a la colectividad y que en ese sentido tendrán que estar más experimentados en torno a eso para organizarse y tener una exigencia de mayor peso en un futuro. Claro. Bueno, hemos estado conversando sobre muchos tópicos, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de apreciar el trabajo de ustedes y si quisieras, maestra Ninfa, hablarnos de tu quehacer, desde tu posición de mujer, de artista, de tu circunstancia, pues adelante. Bueno, yo inicialmente empecé trabajando con muchas técnicas y soportes en mi formación como estudiante en la Facultad de Artes Plásticas en Jalapa y bueno, tuve ahí acercamiento con el performance, incluso con el arte objeto, con el collage. Prácticamente yo empiezo a pintar de una forma académica, por decirlo así, hasta que egreso. Y mi tema siempre giró en torno a lo femenino. No era consciente de ello, no fui consciente de ello o de por qué hasta mucho después que tuviera, digamos, como una perspectiva feminista, como que me lo diagnosticaron prematuramente, yo no tenía como mucha conciencia de género para asumirlo y que tenía que ver con pertenecer a un núcleo principalmente femenino, que todos estos temas estaban intrigándome sin que yo tuviera un aparato teórico para, para postularlo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la mayor parte de mi producción, digamos como una serie más larga en la que he estado trabajando todo este tiempo, tiene que ver con el retrato femenino, con mi proyecto de maestría, que tiene que ver con el retrato, las representaciones femeninas, la belleza y la violencia simbólica. Y de allí es que, digamos, es que ha sido la serie con la que más he trabajado durante un tiempo más grande
y aunque he tomado ciertas pausas para realizar proyectos que tienen que ver con el mural o con el paisaje, generalmente el tema de género está presente y los retratos femeninos siempre vuelvo a retomar como esta serie, ¿no? Me interesa representar como algunas versiones actualizadas desde esta perspectiva de la historia del arte, como íconos de la representación o de personajes que han sido muy repetidos a lo largo de la historia, reapropiarlos, y otros que tienen que ver mucho con la violencia simbólica, de cómo frente al espejo nos desconocemos o perseguimos un ideal de belleza, pues que es violencia simbólica al ser un ideal inalcanzable y con el que no nos podemos sentir identificadas. Entonces, estos son como un poco los ejes sobre los que ha girado mi obra, en óleo sobre lienzo, y en lo que continúo trabajando actualmente. Gracias, qué amable. Ramiro, tu trabajo, tu lenguaje plástico, tu discurso visual, háblanos un poco de ello. ¿Qué transformaciones ha tenido? Bien, a partir de que me preocupé en mis primeros años en la adolescencia por un dibujo, yo dibujaba mucha figura humana, me gustaba mucho trabajar con modelo presente de figura humana, hombre, mujer, señoras, niños. Tenía el maestro Luis Alaminos, siempre conseguía modelos de diferentes características físicas. Aprendí un dibujo bastante académico, por ahí todavía debo de guardar algunos dibujos de ese momento. Y yo así llego a la universidad dibujando bodegones, pintando bodegones al óleo, ¿sí? No conocía la pintura acrílica, ¿sí? Y dibujaba mucho con carbón. Creo que el carbón es un material que nunca he dejado en mi trabajo. Y bueno, ya la universidad me permitió entender y conocer y saber que no todo era resolverlo con técnica, no era más, era la forma y el fondo, ¿sí? de lo que tuviéramos que representar a través de lo que decíamos. Cómo entender un lenguaje que expresara cómo utilizar los colores. En mi caso, que empiezo a irme al área de grabado, donde el grabado lo enseñamos el hueco grabado en placas de lámina de zinc de 3 milímetros, era un grabado en blanco y negro. Prácticamente, digamos que ahí me empiezo a encontrar un lenguaje que me permitía sentirme cómodo, lo disfruté mucho, usar las puntas de acero para pegar sobre el barniz, las aguatintes y esto, y empezar a manejar algunas texturas, fue algo muy interesante. Siempre he dicho que las texturas y todo lo que en la gráfica se hace, hay que tener mucho cuidado en el manejo de color y texturas. ¿Por qué? Porque si no se vuelve el lenguaje de la textura y no de lo que originalmente como creador pensamos transmitir a través de algo concreto, de un tema, de una imagen, ¿no? Entonces, todo lo demás debe estar para fortalecer y ayudar a una imagen, ¿no? Y que realmente la imagen diga lo que estamos proponiendo como creadores. Y pues bueno, me clavé mucho en el taller de grabado, prácticamente viví ahí de lunes a domingo, ¿sí? En mi facultad allá en la ciudad de Jalapa, con otros amigos que estábamos ahí, Manuel Velázquez, Roberto Rodríguez, Emilio Komura, y pues bueno, vivíamos ahí en la facultad, salíamos 10 de la noche, sábados y domingos estábamos de 10 de la mañana a 4 de la tarde, era nuestro mundo estar en la facultad, lo disfrutábamos mucho, nuestras charlas, mostrábamos nuestro trabajo entre nosotros y lo organizábamos, ¿no? Y pues bueno, fuimos creciendo así, regreso a Chiapas en 92, y pues bueno, empiezo a conocer aquí a una serie de gente que son amigos en la actualidad y creadores, Hugo Huitz, Lucio Villa, Nacho Chincoya, Gabriel Pinto, Delina Alfaro, etc. Era como compartir, porque éramos casi de la misma edad, con muchos de ellos contemporáneos. Y entonces, más que verme como un profesor, yo creo que era como compartir esta experiencia y era enriquecernos unos a otros, ¿no? Y ya mi trabajo en ese momento, cuando yo regreso de Jalapa, yo venía con el tema que se llamaba Bolonchón Tabilamí, ¿sí? Yo lo llamé así también, que tenía que ver con el canto del cielo y la tierra, pensado desde la cosmogonía del sol en los pueblos mayances de Chiapas. Y
con ese tema vengo, sigo trabajando en ello, lo llevo también a la pintura. Después, el otro lado, un poco algo más soque, que tenía que ver ya más conmigo, ¿no? Ser tuxtleco y tal, pertenecer a una comunidad soque en donde teníamos que, bueno, no teníamos, quería empezar a conocer esto, el somé, las tradiciones, y hice una pintura muy colorida en ese momento. Sí, por ahí me debe quedar todavía de casa de mi hermano algún cuadro de esto, pero sí usé mucho color, quizá el óleo, bastante óleo. Yo el acrílico lo conocí cuando llegué a la Facultad de Artes, y pues bueno, fui conociendo sus materiales, y yo creo que finalmente descubro que la evolución temática me permitió conocer a partir de mi identidad, dar un discurso que tuviera que ver con mi entorno. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué pasa en ese entorno? Yo creo que ese hábitat que la serie que estoy trabajando en los últimos años tiene que ver con esta situación social, individual, colectiva que se da en el ser humano, ¿sí? En cómo tenemos la convivencia y qué registramos de lo que somos, de los lugares y los no lugares, ¿no? Donde habitamos, ¿no? Como yo lo interpreto desde el hábitat, porque también quiero que como seres humanos creamos nuestros hábitats, como incluso los animales, ¿no? A mí en personal me gusta mucho la naturaleza, y yo creo que plásticamente trato de representar siempre algún elemento que relaciona mi obra hacia la naturaleza. Agua, tierra, mar, aire, donde tengamos que representarlo sin que tenga yo que poner una corrientita de aire gráficamente hablando, sino más bien es hablar de lo que te permite el espacio plástico, donde pues tenemos como creadores toda la libertad de hacerlo, expresarlo. Yo creo que es algo que disfruto mucho, que he disfrutado mucho desde mi infancia, ¿no? Se lo debo a mis padres, a mi hermano, a mi familia, que siempre ha estado en torno a esto, y al apoyo que hemos tenido, ¿no? Y el otro apoyo, pues, es de tus camaradas, donde a partir de que te motiva a ver lo que hacen, ¿no? Yo siempre pienso y volteo a ver a la gente que sé que está haciendo algo, o mucho, más que uno, por ejemplo. Sí, yo creo que eso es motivante de ver, y es estimulante en un medio creativo, ¿no? Pues qué interesante, sin duda que el tiempo no nos permite continuar esta charla, es el inicio quizá de varias de estas. Muchísimas gracias a la maestra Ninfa Torres, al maestro Ramiro Jiménez, en verdad que hay tanto por explorar, por aprender, por conocer, y yo creo que es una inquietud muy auténtica de mucha gente el saber quiénes son nuestros creadores y agradecerles su trabajo. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Ninfa, si quieres abrir tu micrófono y ya. Perdón. Perdón. Y agradecerles. Gracias, Luis, por la invitación. Un saludo a Ramiro. Un gusto compartir y charlar con ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos siguen en esta transmisión de Entre Tejas Televisión, dedicada en este momento a el arte y sus condiciones y su situación en Chiapas. Muchas gracias, nos vemos a la siguiente. Muchas gracias, Luis, y a Entre Tejas también. Que estén bien.